hasta ahí. Ya lo de los animales y todo ese asunto era en ese tiempo y en ese momento. Pero la primera parte es el principio, que es para siempre, que es para ti, que es para mí, que es para todos. Yo soy el Señor su Dios, dice Dios en esta mañana. Yo soy tu Dios. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de este pueblo que estamos aquí reunidos. Él es el que nos ha reunido aquí hoy. No, tú y yo no estamos aquí por iniciativa propia. Estamos aquí porque hemos respondido a un llamado de Dios, a una invitación, a una oportunidad. Y Él a ti y a mí nos ha traído y nos dice: yo soy tu Dios, yo soy tu creador. Y si tú has entregado tu vida a Jesús, has reconocido tus pecados, también Él te dice que Él es tu Salvador, Él es tu dueño, por dos razones: porque te creó, y número dos, porque te compró con su sangre. A Jesús tú y yo no le salimos, les he dicho, ni en una cuponera, ni en un 2x1, ni en un buen fin. Jesús pagó un precio muy alto por tu salvación y por mi salvación. Pagó su vida. Quiero que digas conmigo: su vida. Jesús no dio algo, se dio a sí mismo. Él no mandó algo, Él se dio a sí mismo. Y si Él se dio a sí mismo, ¿sabe qué Él espera de ti y de mí? Él no espera que le demos algo, Él no espera que tú le des cosas, Él espera que le des tu vida. Y tu vida involucrará todo lo demás, pero Él empieza por tu corazón. Y Él dice: yo soy el Señor tu Dios. Santifíquense y manténganse santos. Santifíquense y manténganse santos. Porque Dios ha provisto todas las cosas para que tú y yo podamos cumplir eso. Por eso dice: santifíquense, ustedes hagan su parte y manténganse ahí. La clave no es llegar, la clave es permanecer. ¿Sabes que hay un principio de 20-80 que dice Rick Warren en su libro de Iglesia con propósito? Dice Rick Warren: en muchas iglesias hay un principio de 20-80. ¿Qué significa el principio 20-80? Significa el 20% de la iglesia hace el 80% del trabajo. El 20% de la iglesia hace el 80% del trabajo. En todos los sentidos dentro de la iglesia, en los ministerios, en la participación, en congregarse, en la oración, en las finanzas. El 20% hace el 80%. ¿Y sabes por qué? Porque los que ya han tomado Iglesia con Propósito y estuvieron en el curso 3 conmigo, se acordarán que veíamos unos círculos que conforman la iglesia. Y esos círculos van de afuera hacia adentro. ¿Y cómo son círculos concéntricos que se van reduciendo? Los que estuvieron conmigo en nivel 3, acuérdense de cuál era el primero. El más lejano y que era el círculo más grandote. ¿Alguien se acuerda, chicos? Acuérdense, díganlo. Si no nos manda, ahora el junio empieza otra vez el número 3. Comunidad, es más amplio. ¿Y qué es la comunidad? Todos, ¿no? Todos los que de alguna otra forma tienen algún contacto con la iglesia, todos los que tienen algún contacto con el evangelio, sea esporádico, sea de vez en cuando, pero es todo eso, ¿no? Saben que, por ejemplo, en el Día del Niño tuvimos como 85 niños, ¿no? 85 niños más los adultos. Yo creo que si aquí andábamos más de 100 gentes fácil, unos 120, 130 gentes, estábamos aquí el día del niño, ¿sí? Pero no todo el mundo se compromete, ¿no? O sea, tenemos gente, amigos tuyos, amigos míos, o del barrio, que vienen cuando hay una fiesta, que vienen cuando hay una celebración, pero ya después no vuelven. O sea, no todo el mundo está dispuesto a dar el siguiente paso, que es el compromiso, ¿no? La comunidad, la multitud, la congregación, los comprometidos, y luego hay un círculo más cercano, el más chiquito de todos. ¿Se acuerdan? Acuérdenme los que estuvieron en nivel 3 conmigo. ¿Cuál era el núcleo más pequeño de la
se me fue, me chispoteó. El núcleo, ¿verdad? Ya se lo dije. El núcleo, ahí están los comprometidos. Y cada vez ese círculo se hace más chiquito. Dice Rick Warren, el 20% de la gente de una iglesia hace el 80% del trabajo. Ese principio a veces quizás se puede aplicar en la familia, ¿no? Porque a veces la mamá es la que anda trapeando, lavando, barriendo, y los demás con el control en la mano nomás. O sea, si somos en proporción, diríamos, el 20% hace el 80% del trabajo. Y verdad que es pesado, mamás, verdad que es pesado cuando se carga el trabajo en una sola persona o en unas cuantas. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de ese punto donde no todos están dispuestos a llegar, a ese nivel donde no todos están dispuestos a entrar, a ese grado de intimidad con Dios, de compromiso con Dios, donde no todos están dispuestos a llegar. Dios había sacado a Israel de Egipto y lo había llevado al Sinaí para hacer un pacto, porque a Dios no le interesaba solo traer libertad del yugo de los egipcios, sino conformar un pueblo con una identidad definida. Porque vivimos en un mundo donde hay crisis de identidad. Hoy en día, matrimonio ya no es hombre y mujer, ¿verdad? Hoy en día, matrimonio ya se ha redefinido y yo diría se ha pervertido la definición. Porque hoy en día, el matrimonio en el Código Civil es la unión de dos personas, independientemente si sean hombres y mujeres o hombre y mujer. Esto ya no está especificado. Y vivimos en esa crisis de identidad donde todo va cambiando, donde hoy en día llegará el momento donde en las escuelas y en los lugares públicos, además de tener un baño para hombres y para mujeres, vas a tener que poner un baño para homosexuales, o ya no sé cuántos baños va a haber después, ¿no? Porque vivimos en esa crisis de identidad. Y en medio de todo, Dios quiere levantar un pueblo con una identidad definida. No con una religión definida, con una identidad definida. Quiero que digas conmigo, iglesia, identidad. Y la identidad, gracias, la identidad es lo que tú eres, no lo que te dicen que tienes que ser. La identidad es lo que tú eres, no lo que la familia te dice que tienes que ser. La identidad para ti y para mí es lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque si me ponen otra vez el versículo, empieza diciendo Dios, yo soy tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Nadie tiene derecho sobre ti más que solo Dios, porque Él es el que te ha creado, Él es el que te ha salvado, Él es el que te ha amado. Así que si le vas a hacer caso a alguien, será a Él. Nadie más puede definir tu identidad, ni los amigos de la escuela, ni los amigos de trabajo, ni la familia, ni el Facebook. Solo Dios puede definir tu identidad, quién eres. Yo soy el Señor tu Dios, le dice a Israel. Porque hay muchos pueblos alrededor, hay muchas culturas, hay muchas influencias. Y a lo largo de la historia de Israel nos damos cuenta que vez tras vez había una penetración de idolatría, una penetración de paganismo, de perversiones que eran propias de los pueblos alrededor y que entraban en Israel. Por eso Dios insistía, yo soy el Señor Dios, nadie más tiene un derecho de decirte quién eres o lo que tienes que hacer. Por eso, santifíquense y manténganse santos. Y hay una razón fundamental. No es porque es que ahora tomamos este énfasis de santidad dinámica que tenemos que ser santos. No es porque es nuestra doctrina distintiva como iglesia. No es porque el pastor me está vigilando, ¿no? Me está checando. No es porque mis papás me van a ver. No es porque mi esposa se puede enterar. No es porque mi marido puede entrar a mi cuenta o a mi celular. No es por eso. Si tú y yo vamos
a tener esta identidad de santidad, no es por miedo, no es por temores, es porque yo, dice Dios, soy santo. Es por un respeto a ese Dios que me ha amado y cuya identidad es santidad. Porque no puede haber relación posible con ese Dios al que tú y yo ahorita le hemos cantado si no estamos dispuestos a entrar a este nivel. La santidad es el lenguaje que Dios habla. Y si tú no puedes o no estás dispuesto a hablar ese lenguaje, no estoy diciendo que hoy lo seas. Ahorita vamos a hablar de la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan que les dije esos viernes? No quiere decir que si tú no lo eres hoy, te sientas excluido y digas, bueno, entonces no es para mí. Si tú no lo eres, Dios lo puede hacer en tu vida. Pero no lo puede hacer si no estás dispuesto. Por eso hoy vamos a hablar, a manera de introducción, sobre la necesidad de santidad y la disposición que en tu corazón y en mi corazón es la condición indispensable inicial para que entonces eso suceda en tu vida, para que entonces hables el lenguaje de Dios. ¿Sabes por qué Jesús oraba y sucedían milagros? Porque Él, como cantaba el Jesús Adrián, porque Él no fue como nosotros, porque Él no es como yo, porque Él es santo y es perfecto, porque Él es sin pecado, porque Él es justo, porque Él hasta las mismas autoridades romanas, Pilato lo reconoció. ¿Se acuerdan? Cuando le decían crucifícalo, y Él decía, yo no encuentro ningún delito digno de muerte en Él. ¿Te das cuenta que hasta los paganos reconocían quién era Jesús? Veían la identidad de Él y decían, no, Jesús no hay nada. Y no podemos acercarnos a Dios si no hablamos de ese lenguaje. Jesús es el camino, afortunadamente, porque así como Él vivió aquí en esta tierra de santidad, tú y yo lo podemos hacer a través de Él. Y entonces poder acercarnos a Dios. Y por eso cuando Jesús oraba, sucedían cosas grandes. Por eso es que ante su presencia, los demonios temblaban. Estoy leyendo un libro sobre liberación y dice el autor, hay cristianos que anhelan, que están dispuestos a vivir en santidad, pero no lo han hecho, no han podido hacerlo, porque hay alguna opresión espiritual en sus vidas que les impide obedecer. Y sucede como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y lo que sé que está mal es lo que termino haciendo. ¿Has sentido esa frustración en tu vida en alguna ocasión? Yo sí. Saber que sabes lo que es correcto, que sabes lo que es bueno y terminar haciendo lo contrario. Y es que te das cuenta que no es un asunto de ignorancia, no es un asunto de falta de conocimiento. No es un asunto de que, es que la iglesia no se ha hablado de eso. No es eso, es algo más allá. Es una cadena espiritual. Jesús dijo, yo vine a traer libertad a los cautivos, para que entonces puedas vivir en ese estándar que Dios tiene para ti. Porque Él es santo, porque no hay otra manera, porque no hay fe de segunda categoría. Porque no hay una vida cristiana VIP y light, ¿no? Porque no hay en el cielo dos tipos de casas, o entras o no entras, porque no hay dos clases de hijos de Dios, o eres o no eres. Y la santidad es el ADN de Dios. Si tú no lo tienes en tu vida, no importa que estés en un ministerio, no importa que te pares aquí enfrente, no importa que tengas muchos años en la iglesia, no importa que hayas leído un chorro de veces la Biblia, no puedes ver a Jesús
dice la Biblia, sin santidad. Nadie, aunque sea quien sea, nadie verá al Señor. Por eso cuando Isaías en el capítulo 6, él tiene la visión del templo donde ve a Jesús sentado en su trono de gloria, él teme por su vida, porque se da cuenta que está en medio de una generación perversa. Y sabes que tú y yo estamos en medio de una generación perversa. No solo por lo que les acabo de comentar de los matrimonios hoy en día, cada vez vamos peor, ¿no? Y peor, no sé qué va a seguir después. En Estados Unidos hay lugares, hay estados donde si tú como pastor no estás dispuesto a casar a una pareja homosexual, eso se toma como un acto de discriminación y hasta te pueden quitar la licencia, ¿no? El permiso de parte del gobierno. Y como los mexicanos somos muy buenos para copiar todo lo que hacen los gringos, pues al rato, venga lo que seguro que quizás por acá también va a suceder eso. Vivimos en una generación perversa. Tus compañeros de la escuela, del trabajo, del barrio donde vives, están inmersos en eso. Y sabes qué, tú y yo venimos de eso. No bajamos del cielo, ¿verdad? Mi familia no es el ángel Gabriel, ni el arcángel Miguel. Mis papás no son ángeles. Venimos de un contexto igualmente perverso. Vivimos en una ciudad sumamente perdida. Entre más, ¿saben que entre más grande es una ciudad, la perdición es peor? Y lo notamos aquellos que venimos de fuera, que venimos a lo mejor de un rancho más chiquito. Como en alguna ocasión que iba por la hora de la escuela a las 12:30, 1 de la tarde, ese inter, me tocaba ver por Madero un antro abierto y con una chava bailando solo por algo aquí, ¿no? A esa hora ve uno que pasa por ciertos lugares ahí en Edison y Colón, da vuelta uno y pasas en la noche y te están poniendo la lamparita para que te estaciones. ¿Sí? Dice un chavo de Hermosillo, me decía, hombre, pasó una vez, fui a dejar a un amigo en un lugar, no me dijo dónde era, pero oye, me una ventana, te llevo. Y cuando nos estacionamos, se acercó un cuate, ¿no? Y sacó la carta. ¿Saben qué era la carta? ¿Qué van a querer? Chiva, gallo, perico, mujeres, ¿qué van a querer? Esa era la carta, mis amados. O sea, como cuando uno va al restaurante y dice, ¿qué va a querer? Coca, limonada, agua, ¿qué vas a querer? Esa es la realidad de la que estamos pisando todos los días. La primera vez que me tocó ir al mercado, padre, me pegó un sustote, ¿no? Porque andábamos en ese tiempo, teníamos poco aquí en Monterrey, y andábamos buscando dónde comprar, hacer mandado, ¿no? Porque las primeras veces íbamos a Walmart y le damos un susto, ¿no? Y ya después vamos a buscar algo, y una vez vamos al mercado, padre, mucho que ir tapado, muchas cosas. No encontrábamos la fruta y la verdura, no la hallábamos. Entonces dijimos, estábamos en el segundo piso, y en el primer piso, o sea, allá arriba, por las escaleras, nos daba olor como a hierba y a cosas así. Entonces yo dije, pues, por abajo están los fruteros, ¿no? Sí, los verduleros, están abajo. Pues vamos. Y bajamos. Y parece que bajamos al infierno, ¿no? Si había hierbas, pero no eran de las que estábamos buscando nosotros. Y había santa muerte de todos los amigos.
muy ligado a eso, como siempre, están los asuntos espirituales del reino de las tinieblas ligados con las perversiones sexuales, y estaba lleno ahí de homosexuales. De esas cosas es darte cuenta en qué estás parado, en qué ciudad estás, en qué lugar estás. Yo quiero hablar de Corinto, porque Corinto tenía una fama similar. Primera de Corintios capítulo 1, si vas conmigo ahí por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y quiero que notes esto que está acá, porque es muy parecido a lo que leímos en Levítico hace ratito. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. ¿Cómo era el llamado de Dios en Levítico? Santifíquense y manténganse santos. ¿Cómo uno se santifica? Los que han sido santificados en Cristo Jesús. No es por lo que tú hagas, no es por tus buenas obras, es por el sacrificio de Jesús que el pecado puede ser quitado de ti. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, pero dice también, y llamados. La palabra en el griego es vocación, tiene que ver con vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu manera de ser? Llamados a ser su santo pueblo. Los de Corinto solamente, Israel solamente, no. Dice Pablo también ahí, me imagino, no sé si él con la mente de que algún día esto iba a trascender siglos, y lo vamos a estar leyendo ustedes, Señor. Dice, junto con todos los que en todas partes, eso incluye entonces Familia Betel y Monterrey Nuevo León, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Tú y yo aquí nos reunimos en torno a Jesús, para invocar su nombre. Lo hacemos por medio de los cantos, lo hacemos por medio de la oración, lo hacemos siendo iglesia, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dijo Jesús, yo estoy ahí en medio de ustedes. Y si tú y yo tenemos esa intención, ese propósito de que acercarnos a Dios, de que Él venga a nosotros, esta es nuestra vocación. Yo no me puedo acercar a Dios si no tengo la más mínima intención de querer ser santo como Él es santo. Porque ¿sabes qué pasa? Dice la Biblia que 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, ¿se acuerdan de ellos? Ellos se acercaron a Dios, pero se acercaron de manera indebida, se acercaron de manera ligera. ¿Sabes que hay tantas cosas que hacemos en este mundo a la ligera? ¿Cuántos, sinceramente y honestamente, iglesia, nos estamos tomando una Coca-Cola sin pensar en que eso nos puede generar problemas renales, diabetes, hipertensión? Y lo hacemos a la ligera, ¿verdad? No estamos conscientes o no queremos ver lo que
puede implicar lo que podamos hacer. Y si esas cosas tienen consecuencias físicas, imagínate lo que puede suceder si tú y yo nos acercamos a Dios a la ligera. Por eso la comunión, la Santa Cena, es para todos, pero para todos aquellos que están dispuestos a obedecer a Jesús. No para todos aquellos que son perfectos, porque sabes que ni tú ni yo entraríamos ahí. Es más, Jesús hasta afuera se invitó a la cena. Así que si Judas pudo entrar, que yo también podemos entrar, ¿verdad? Sin embargo, al estar ahí, al acercarnos a Él quiere que entendamos la conciencia o la magnitud de lo que eso significa. Porque ¿sabes qué? Yo veo una generación, déjenme hablar como Colosio, yo veo una generación de cristianos en el siglo XXI donde pareciera que la gracia nos ha hecho más mal que bien. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, lo hacía una vez al año. Y al final de la vestidura, o sea, acá en el borde del faldo del manto, traía unas campanitas, ¿no? Quería usar una comparación así media fea, pero déjenme usar. Así como cuando al ganado de las vacas le ponen el, ¿cómo se llama eso? Cencerro, ¿verdad? O mientras lo oyen, por ahí anda la vaca, ¿no? El sumo sacerdote entraba con unas campanitas y con una cuerdita, ¿no? Mientras oía el clink, estaba vivo, no se había muerto. Esta semana estaba leyendo Ezequiel, y Ezequiel en una visión, Dios lo lleva al templo y un hombre está midiendo las dimensiones del templo. Lo había leído en codos, hoy lo leí en metros y lo entendí un poco más a la NRI. El lugar santísimo medía 10 por 10 por 10 por 10, ¿no? Entró metros, ¿no? 10 por 10 metros. Entraba el sumo sacerdote y mientras yo digo estaba vivo. Pero si ese hombre, o sea, no era de que, ¿cómo nos preparamos tú y yo para venir al encuentro de Dios? Díganme si yo soy el único. Nos levantamos y a buscar la ropa, ¿no? Yo me voy a poner y a bañarme. Faltan 5, ¡córrele! Yo estoy molesto conmigo mismo por eso, porque a veces digo 10, 5 antes de la casa, y no me gusta salir antes. Pero en aquel tiempo, el sacerdote no era de que 5 minutos antes, vieja, plánchame la túnica, me encuentro el lugar santísimo ya. ¡No! Esto era una preparación muy metódica, porque había la conciencia de que no se iban a parar delante de cualquier persona, porque estaba en riesgo la propia vida. Porque si no entraban, como Dios había dicho, conscientes de la santidad de Dios, así como entraba el sumo sacerdote, así caía. Y por eso entraba con la cuerdita, porque aún si se moría, ni siquiera podían decir, Dios, dame chance de entrar por el cuerpo. No, lo tenían que arrastrar, ¿no? Porque ¿quién se animaba a entrar? ¿Gente le tuvo orden? Nadie. No, yo tengo esposa e hijos. Nadie entraba, no, tenían que sacar, mis amados. Veo una generación del siglo XXI de cristianos que, les repito, pareciera que nos ha hecho más daño la gracia, porque no siempre tenemos la conciencia delante de quién estamos parados. Y a veces se encuentra uno con cristianos que no nos preparamos para el encuentro de Dios. El profeta Amós dice, ¿no? Y Dios reta a su pueblo y le dice, prepárense para venir al encuentro de Dios. ¿Se acuerdan de Saúl que ofendió a su hermano? Que Jacob ofendió a su hermano Saúl.
le hizo chanchullos, lo engañó, le jugó chueco. Por eso Jacob, ¿saben qué quiere decir? Usurpador. Por eso Dios le tuvo que cambiar el nombre y por nombre Jacob. Que ahora, si hubiera sido mujer, la usurpadora. Y yo digo, no, tengo que cambiar este nombre porque si no, te van a decir así. Y Dios le dijo, te vas a llamar ahora Israel. Nada más para el que lucha con Dios. Y dice la Biblia que cuando Jacob se iba acercando a Saúl, habían pasado años, más o menos 20 años habían pasado. ¿Y saben qué hacía Jacob, cuando ya iba acercándose a Saúl? Primero dijo a ver, vamos a llegar. Él dividió los campamentos, su campamento lo dividió. Dijo, a ver, se van a irnos aquí, por si matan a alguno de Saúl, que maten unos poquitos, y que no los maten todos. Y a sus mujeres las puso hasta atrás. Y a Raquel, que era la que amaba, la echó hasta más para atrás. Digo, si van a llegar a alguien, no tienen que matar a todos primero. ¿Y saben qué hacía Saúl? Perdón, Jacob, ¿saben qué hacía Jacob? Empezaba a mandar regalitos, ¿no? A ver, mándenle aquí a mi canal, vacas, burros, miel, almendras, ándale, aquí te manda tu siervo, ese era el recado, ¿no? ¿Con qué cara? ¿No? Aquí te manda tu siervo, etc. Porque Jacob sabía que estaba en riesgo su vida. ¿Cuántos tenemos esa conciencia cuando nos acercamos delante de Dios? Y poder decirle, Rey, yo no soy digno ni siquiera de que de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, menos de estar en la junta oficial, menos de ser maestro de iglesia infantil, menos de pararme aquí enfrente, menos de ser pastor, menos de ni siquiera el título de hijo lo merezco, menos de lo demás. Cuando tú y yo digamos así, hay una promesa de Isaías: el que habita en la altura y en la santidad también habita por el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay un llamado de Pablo a los corintios: han sido santificados en Cristo Jesús. Él ha perdonado sus pecados como a ti y a mí hoy. Y si tú no lo has hecho, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes experimentar la paz y la libertad de sentirte perdonado. Qué padre es cuando puedes confesar tus pecados y recibir el perdón de Dios. Hasta puedes dormir bien en la noche. Porque antes de que tú y yo viéramos a Jesús, ni dormir bien podíamos. Había intranquilidad, había temor, había incertidumbre. Qué padre es cuando en la pareja, en el matrimonio, podemos abrir nuestro corazón. Y puede haber reconciliación, perdón. Yo le decía en alguna ocasión, andamos de novios, esposo y yo quisiera poder haberle dicho a mis amados, y eso es algo de que a lo mejor allá otro sí se hubiera orgullecido de eso, pero yo quisiera poder haberle dicho, tú fuiste la primera novia de mi vida, pero no fue la primera, ni la segunda, ni la tercera. Desíntense todas. Fue la cuarta. Y luego que te dice la Biblia, hombre, y luego es quinto malo que va a seguir. Quisiera yo poder haber dicho eso.
mejor, bueno, no lo mejor. Tú también quisieras haber dicho otra cosa, ¿no? Que tu historia de vida fuera limpia, transparente. Pero cuando tú puedes abrir tu corazón, y cuando alguien te ama, aprendes a vivir en libertad. Porque si ella no me juzgó, Dios tampoco lo hace. ¿Dónde están los que te acusaban de incluso a la mujer sorprendida en el acto de la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Pero yo tampoco te juzgo. Pero el que Jesús no condene no significa que lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer más. A la iglesia de Dios en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. ¿Sabes quiénes eran los corintios, mis amados? De todas las iglesias del siglo I, estos cuates, esta iglesia, era la que dicen algunos comentaristas, a lo mejor ni me deberían haberle llamado iglesia, ¿no? Corinto es un puerto donde se traficaban personas, cosas, mercancías, había comercio, había mucho dinero y había de todo. Pero también en Corinto, además de ese tráfico de gente de muchas partes del mundo antiguo, había un templo de la diosa Afrodita. ¿Y saben qué había en ese templo de la diosa Afrodita? ¿Quiénes eran los que servían o las que servían en el templo de la diosa Afrodita? Había, dicen los investigadores de este asunto, más o menos 1000 prostitutas sagradas. Cuando tú querías ir a adorar a la diosa Afrodita, la manera de adorarla no era cantando como tú adoramos al Señor, no era levantando manos, no era orando, era teniendo relaciones sexuales con las prostitutas. Esa era la cultura de Corinto. Había perversiones sexuales de todo tipo. Había esclavitud. Había todas esas cosas. Corinto llegó a tener tal mala fama que Corinto se transformó el adjetivo se transformó en un verbo. Y corintizar era ser perverso sexualmente. O sea, cuando alguien te decía, vamos a corintizar, ya sabía de qué era el asunto. O sea, no era de que vamos a jugar, vamos a orar, no. Era meterse en esa vorágine de la ciudad, en esa inercia de la ciudad. Ahí, a Pablo, podríamos decir nosotros, se le ocurrió, pero Dios más bien lo planeó, establecer una iglesia. Saben que en Tijuana, en Baja California, tenemos como unas 10 iglesias nazarenas. Una de ellas, la primera iglesia, quiero aprovechar para, si nos ven por internet, a la pastora Ataúlpe, a su esposa Laura, un saludo y un abrazo desde Monterrey. ¿Saben dónde está la primera iglesia nazarena en Tijuana? Está a un ladito ahí, como a 2 o 3 cuadras de la zona de Tolerancia. La primera vez que vimos esa iglesia, nosotros, una vez que llegamos a Tijuana y preguntamos, ¿dónde está la iglesia primera? Porque era la convención de escuela dominicana ahí. Y nos dijeron, no, vaya por aquí derecho, por la Coahuila. Váyanse por la Coahuila y oran por otra calle y ahí dan vuelta y ahí está. Y bajo, ¿no? Santo Padre. La Coahuila es la cañería de esa ciudad, ¿no?
Ustedes entienden eso. En Sonora, cuando decimos ruido o ruida, nos referimos a alguien que está muy delgado, ¿no? Así que, mañana llegan mis papás y les digo esto porque si escuchan a mi mamá que dice, ¿qué ruido está el pastor? Ya saben a qué se refiere, ¿eh? Vayan a pensar otra vez. O sea, literal, y eran las 11 de la mañana. Y vas pasando por ahí, y yo también voy a acá en Monterrey, ¿no? Vas pasando y ves cuartos de hoteles a ver como horas. ¿Usted sabe para qué, ya? Íbamos, no, hombre, dije, Señor. Y íbamos a una convención, una dominicana. Llegamos con el Jesús de la boca y todas las cosas, esas cosas. Santo, ¿no? O sea, vámonos, nos íbamos pasando y parecía que entre más avanzaba, estaba más feo y peor, hasta que dimos vuelta. Y donde está la iglesia, la repito, o sea, 2-3 cuadras de ahí. Aquí a mí se nos ocurriría poner una iglesia en esos sectores. Se nos ocurriría decir, aquí es donde se necesita el evangelio. O diríamos, no, pues no nos metemos en esas cosas, en esos ambientes no nos metemos nosotros. ¿Sabes que una de las cosas por las cuales a Jesús lo criticaban era por juntarse con publicanos y por juntarse con quiénes? Con prostitutas. Imagínense. Y Pablo fue a Corinto, plantó una iglesia ahí, en medio de esa perversión y degradación moral que vivía la ciudad. Y ahí empezó a florecer una de las iglesias más grandes del siglo I. Fíjense lo que dice el versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. ¿Les dio su qué? Su gracia. ¿Sí? Unidos en Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Noten eso. Tanto en palabra como en conocimiento. Era una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, era una iglesia con gente muy capaz. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Una iglesia con gente capaz, con gente inteligente, con gente con muchas habilidades. Pero decía Pablo, tienen que ser santos. Han sido santificados en Cristo Jesús, pero son llamados a ser santos. Porque todas esas listas de habilidades, aún los dones espirituales, no funcionan, no operan, no bendicen, si tú y yo no somos instrumentos limpios en la mano de Dios. Por eso el llamado ante todo para la iglesia del siglo XXI es: sean santos como yo soy santo. Y la santidad de Dios en ti abrirá camino para que logremos la visión que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué va a procurar hacer Satanás en esta iglesia? Y en todas. ¿Pero sabes qué va a procurar hacer Satanás? Satanás va a procurar que tú y yo no vivamos nuestra vida. Y si logra eso, logrará que la visión se cumpla. Por eso tú y yo tenemos ese llamado hoy. Por eso tú y yo tenemos esta prioridad. Hemos sido santificados en Cristo Jesús.
has recibido el perdón de tus pecados, pero ahora Dios te dice, familia de Betel, eres llamada a ser una iglesia, un pueblo santo. Antes que ser una iglesia de miles, antes que ser una iglesia de dones y de ministerios preciosos, antes de que ser una iglesia con un excelente grupo de alabanza, antes de ser una iglesia con un pastor que predique bien o no, antes de ser una iglesia con un super edificio o que estés en internet, lo primero que Dios te dice, iglesia, tenemos que ser santos. Y de ahí vendrá lo demás. La santidad no es un concepto, no es un punto teológico, la santidad es dinámica. Recibiréis poder, dunamis en el griego, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo doy gracias a Dios por estar en esta iglesia. Porque en esta iglesia Dios también ha puesto gente muy capaz. Porque Dios ha traído y sigue trayendo gente hermosa para conformar el mejor equipo para la gloria de Dios. Porque ustedes y yo somos una generación de valientes. Todos los días me decía hoy una hermana, ayer una hermana de otra de las iglesias del municipio, no de la iglesia que estamos nosotros. Me decía, me bendice mucho ver lo que Dios está haciendo en Monterrey a través de ustedes como iglesia. Pastor Manuel Madrid de Laredo, usted lo conoce. Me decía, pastor, sigan adelante, dile a tu iglesia que sigan adelante. Nos estamos viendo y nos bendice lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Y me emociona eso, pero ¿sabes qué? Lo que más debemos tener como prioridad antes de ministerios que surjan, que luzcan, que se levanten, es ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque para eso Cristo murió. Vosotros maridos, dice Pablo, amen a sus mujeres y entréguense por ellas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes. Podemos venir en esta mañana a decirle, Señor, plancha mi corazón, porque hay algunas arrugas ahí. Señor, con tu sangre, lava mi corazón, porque hay algunas manchas que están ahí. Señor, hoy necesito volver otra vez a ese llamado de ser santo como tú eres. A lo mejor tu familia tiene todo como Corinto. A lo mejor tú tienes trabajo. A lo mejor en tu familia hay salud. A lo mejor en tu familia hay bendición, pero si no hay santidad, ese hogar tarde o temprano es una bomba de tiempo que va a tronar y va a haber un caos. La santidad es el estilo de vida donde tú y yo somos libres en Jesús. Hay un libro antiguo que vamos a cantar hoy, que es un lema para nuestra organización, para nuestra denominación. Y ese himno se llama Santidad. ¿Qué te parece si lo cantamos hoy? Ponte aquí conmigo, por favor, vamos a cantarlo así tranquilo.